las 7:01 de la mañana. Ya está conectado con nosotros vía Zoom el doctor Ramiro García. Si bien es muy conocido por todos ustedes, vale recordar algunos de sus méritos y logros. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y máster en Derecho Penal por la Universidad Externado de Colombia, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha desde el 2016, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Central del Ecuador, autor de varios libros y artículos publicados en 7 países, en 3 idiomas. Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Central, creo que ya lo comenté. Ok, vamos con el doctor. Muy buenos días. Doctor García, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos. Poder compartir con usted. Encantada. ¿Cómo es esto de que en Estados Unidos es ahí donde se dan los procesos y están encarceladas las personas que cometen delitos de corrupción en Ecuador y que el golpe último de la Fiscalía corresponde a investigaciones de este país? Bueno, eso responde a varios factores. Estados Unidos durante mucho tiempo ha sido refugio de actores de corrupción, sobre todo en Latinoamérica. Más de una vez hemos visto cómo exfuncionarios de gobierno, exbanqueros, exempresarios, han terminado, digamos, en una especie de exilios dorados en Estados Unidos y específicamente en la Florida. Resulta evidente desde hace algunos años que la política de Estados Unidos respecto a estos temas ha cambiado y ha cambiado mucho. De hecho, los grandes escándalos sobre corrupción que se han dado en los últimos 6 o 7 años siempre han tenido su origen en los Estados Unidos, empezando por el FIFA Gate, que usted recordará, en donde cayeron todo el top de la dirigencia del fútbol mundial, que además, como no eran funcionarios públicos ni siquiera empresarios, era una especie de híbrido de dirigencia entre dirigencia deportiva, que manejaban fondos públicos y privados, pues pensaban que podían hacer lo que les dio la gana, y a la final cayeron todos, empezando por el presidente de la FIFA, el presidente del fútbol europeo y el presidente del fútbol ecuatoriano también. Efectivamente, pero ¿cómo hacer para fortalecer entonces en nuestro país estos casos, las investigaciones fiscales, etcétera? Hay, por ejemplo, un ofrecimiento de campaña permanente y que nunca es cumplido, el de recuperar los dineros mal habidos, robados, esquilmados a la patria y a cada uno de sus ciudadanos. ¿Por qué es esto una tarea imposible en Ecuador? A ver, resulta evidente que siempre será más fácil luchar contra la corrupción en los países en donde existe independencia judicial y de los órganos de investigación penal que en aquellos países en donde el poder político gubernamental los controla. Usted recordará hace menos de una semana que acabamos de pasar las elecciones en Ecuador, y una de las ofertas del correísmo, uno de los anticipos del correísmo era vamos por la fiscal. Entonces, claro, en lugar de fortalecer la investigación penal y de esa manera luchar contra los índices de impunidad, lo que se quería hacer es luchar contra los órganos de investigación penal y garantizar la impunidad y licuar las responsabilidades penales de los penalmente procesados. Claro. Entonces, si hay algo que reconocerle, y reconocerle mucho a los Estados Unidos, es el nivel de independencia que tienen sus funciones del Estado. Ahí, inclusive con jefes de Estado muy autoritarios como Trump, por ejemplo, los jueces no tuvieron empacho de decirle, no señor, usted está equivocado y hay que limitar sus funciones, o dejamos sin efecto tal o cual medida que usted ha tomado. O inclusive la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde había una mayoría supuestamente republicana, le dijo, no señor, usted no tiene ninguna razón cuando pide un reconteo y una apertura de urnas, no es así. Entonces, ese nivel de independencia que nos resulta casi extraterrestre para nuestros ámbitos latinoamericanos, pues es lo que permite una mejor lucha contra la impunidad. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, se presiente una nueva era, una nueva época, un nuevo direccionamiento desde el gobierno que se está estrenando. Entonces, ¿qué hacer en Ecuador para que, así como dijo Guillermo Lazo, vamos a traer los dineros mal habidos, están afuera, y también
los que estén en el país, los vamos a sacar a luz, los vamos a recuperar, pero ¿qué hacer? ¿Qué pasa con los órganos de control financiero en el país? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la institucionalidad en torno a este problema y qué es la que está llamada a colaborar para conseguir ese objetivo? Bueno, lo primero que tiene que hacer todo gobierno, y el gobierno que llega, y el que sea, es garantizar la independencia de las funciones del Estado. Y garantizar la independencia de los órganos de control. Mire usted, por ejemplo, lo que acaba de pasar con la Contraloría. Estamos hablando de Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, las defensorías, tienen que ser independientes. Por ahí tenemos que empezar. Y esa independencia empieza por un adecuado escogimiento, por concursos transparentes, en donde no ponemos a los amiguitos para que elijan a los amiguitos de los amiguitos, ¿verdad? Sino que vengan los mejores. Mire lo que acá, mire, por ejemplo, y aquí usted me dice, ¿qué podemos hacer en el Ecuador? En el Ecuador hemos hecho cosas. Por ejemplo, vea usted lo que está haciendo la Corte Constitucional. Una Corte Constitucional que varias veces al gobierno ha dicho, no señor, esto sus funciones hay que limitar. No señor, esta ley es inconstitucional, o este decreto ejecutivo es inconstitucional. Claro, entonces se manejan con un nivel de independencia que no habíamos visto antes en una Corte Constitucional. La Fiscal General del Estado, usted recuerda, desde el regreso a la democracia, 1979, a la fecha, de una fiscal que va y procesa a un Contralor General del Estado en funciones. Yo no recuerdo. Porque normalmente en los altos cargos se actúa con, digamos, espíritu de cuerpo. Ahora no. Entonces ya empezamos a ver ciertos cambios. Por supuesto, esto no va a cambiar de aquí al miércoles, ¿no? Pero ya se ha caminado. Creo que ha habido, y una de las cosas positivas que se tiene que reconocer a estos 4 años, que ha sido una etapa de transición bastante traumática, por no decir por no poner otro apelativo, es justamente el inicio de una reinstitucionalización del Estado. Después de haber tenido una institucionalidad absolutamente copada por el poder político correísta, en donde fiscal, presidente del Consejo de la Judicatura, defensores, contralores, etcétera, todos actuaban como parte de la banda, del grupo, como empleados del Ejecutivo. Entonces, claro, hemos pasado de 10 años en donde quienes terminaban procesados eran los que denunciaban los actos de corrupción, como pasó con Julio César Trujillo y los otros miembros del Comité Anticorrupción, o como pasó con Fernando Villavicencio, en donde los que denunciaban terminaban procesados y no los denunciados, que eran los corruptos. Ahora tenemos ya, se ha avanzado, tenemos ya algunos presos, otros prófugos, tenemos un expresidente prófugo, tenemos un vicepresidente que estuvo en funciones y luego, bueno, ya dejó de estar en funciones, preso, tenemos varios altos cargos presos por corrupción, y es más, vemos, y seguramente tendremos altos cargos de este gobierno también, del que está terminando, en algún momento, pues también procesados penalmente. Perfecto. El secretario, uno de los que acaba de entrar a la cárcel ayer, fue el ex secretario del presidente actual. Entonces vemos que hay un accionar en este momento y hay gente, como usted bien dice, que está prófuga, que está presa, etcétera. Pero aún así existe la preocupación porque no solamente estén presos, sino recuperar todo este dinero que aparentemente y supuestamente y realmente fue robado, sobre todo en la década pasada. Usted dice que este es un tema bastante complejo. Mire usted, los Estados Unidos, con todo el Buró Federal de Investigación, el FBI, con toda la estructura de investigación que tiene, al Chapo Guzmán, al narcotraficante más importante del mundo, no le pudieron encontrar $1. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los mecanismos financieros se han complejizado de tal manera que puede resultar muy difícil hacer el rastreo de los fondos. ¿Por el lavado del dinero? Ahora tenemos inclusive monedas paralelas que funcionan tal cual las monedas regulares y que no dependen de los estados.
de los bitcoins y este tipo de monedas. Estoy hablando de bitcoins y muchas otras, porque no, que yo conozca hay por lo menos 17. La aparición de nuevas tecnologías como el fintech, como el blockchain, ha generado también la aparición de nuevos entornos financieros. Esto ha dinamizado muchísimo la economía mundial, por una parte, pero por otro lado hace también mucho más difícil rascar los dineros opacos que adoptan estas formas tecnológico-financieras para camuflarse. Sí, doctor, pero ¿usted no cree que en vez de estar mendigando por un poco de dinero de los multilaterales que suman, no sé, 6.000 millones de dólares, ¿no? En el mejor de los casos, cuando se supone que tenemos aparentemente 70.000 millones de dólares afuera? O sea, ¿usted no cree que se debe hacer un esfuerzo? Eso de los 70.000 millones, claro, lo que pasa es que, eso también hay que poner las cosas en contexto. 70.000 millones fue el monto total de contratación del correísmo. Pero claro, hay obras. Lo que quiere decir que no es que se fueron los 70.000 millones. ¿Cuántos miles de millones se fueron en sobreprecios? Eso es lo que debería establecerse. Y claro, por supuesto, hay que buscar esos dineros y tratar de recuperarlos. ¿Cuánto dinero se va en la negociación petrolera? ¿Cuánto? Que es justamente lo que está en este momento investigando los Estados Unidos. Los escándalos de corrupción dentro de Petroecuador. Pero sobre todo, ¿qué hacer para que eso ya no pase? Porque más que ponernos a pensar cómo los vamos a cazar y cómo vamos a recuperar los dineros producto de la corrupción, lo que tenemos que preguntarnos es cómo generamos mecanismos de control previos que permitan que no haya o que se minimicen los actos de corrupción en un gobierno. Siempre va a haber actos de corrupción, siempre. Ahora, lo importante es que existan los controles suficientes como para que pueda reaccionar inmediatamente el Estado a través de sus diferentes estructuras y se pueda evitar que ese perjuicio se produzca. Y que haya también una voluntad política y una voluntad social para que todo eso empieza, exacto, todo eso empieza justamente por un acuerdo político mínimo, un acuerdo político entre las diferentes fuerzas políticas de no metamos las manos en la justicia, no metamos las manos en los órganos de control. No importa, porque últimamente ha vuelto a la palestra el debate de si desaparecemos del Consejo de Participación Ciudadana y volvemos a la elección por vía del legislativo de los altos cargos de control y de justicia. Bueno, el problema no es quién designa, el problema no es ni siquiera cuáles son los mecanismos. El tema es que exista la voluntad política para que sean los mejores, los más honestos los que vayan a esos cargos y no el amiguito del amiguito, porque si no, el presidente le pone a su secretario de presidente del Consejo de la Judicatura y con eso se garantiza un control total de los órganos de justicia. Le pone al primo, le pone al asesor de fiscal general y con eso estamos todos completos. Y esa ha sido la tónica, no solamente en el correísmo, que por supuesto ahí fue ya descarado, pero antes también. Entonces, gente muy allegada al poder gubernamental terminaba nombrada para los órganos de control del poder gubernamental. ¿Qué iban a controlar? Ahora, volviendo al tema de cómo lograr, ¿verdad? Cómo lograr que haya un efectivo, no solamente control, sino yo sigo en el tema de la recuperación del dinero, porque ese es un anuncio que ha hecho Guillermo Lasso y que esperamos que él vaya por esa ruta. Y es que este año se aprobó la ley de lavado de activos. Esta ley, ¿de qué forma ayudan estos dos temas? No, no es la ley de lavado de activos, sino es la ley de... es algo como recuperación de capitales, tiene un nombre específico que no recuerdo, pero bueno, justamente es una ley que permite hacer una incautación de bienes. Sin embargo, la Corte Constitucional ya estableció algunos límites también, porque se la aprobó un poco a palos y a razones. Sí. Había algunas discusiones, sobre todo sobre el tema de la prescripción y el efecto retroactivo. El efecto retroactivo, exactamente. Exactamente. Pero, insisto, hay que enfocarse, sí, en evitar la impunidad y recuperar los bienes producto o los dineros producto de corrupción. Pero, fundamentalmente, hay que enfocarse en garantizar que esto ya no pase. Que el gobierno que venga... Estoy totalmente de acuerdo. ¿Perdón? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, ahí es... ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sistema de compras públicas?
resulta que tenemos ahora que está digitalizado y que supuestamente es mucho más abierto por la vía de la web, resulta que existe más corrupción que antes. La pregunta es ¿por qué? Y evidentemente porque no se ha generado intencionalmente, no se han generado los controles digitales necesarios para que esa corrupción no se produzca. Muy bien, le agradezco muchísimo habernos acompañado, doctor García. Para el doctor García, más allá de ir en búsqueda de los dineros mal habidos que pueden estar fuera del país, lo que hay que hacer es tener mayores controles para que no se den estos hechos de corrupción como ha venido sucediendo en el país durante mucho tiempo. Y además creo que se ha agravado en la última década. Muchísimas gracias, doctor. Espero contar con usted en una próxima ocasión. Muy amable.